Entonces, esto es el centro de lo que es una buena práctica. Y después, cuando empezamos en la vida y el mundo colonizador y occidentalizado, empezamos a tener que mencionar otros aspectos como la espiritualidad, que ya lo menciono, las formas de gobierno, nuestras formas de gobierno. Recientemente nosotros hablábamos de la autonomía que tenemos en Nicaragua, por ejemplo, y que lo hablábamos con la autonomía cuna. En esa relación y la administración de los recursos naturales, lo más cercano que hay en la autonomía como un ejercicio pleno de libre determinación, creado por mecanismos tradicionales, son las autonomías que tenemos los pueblos indígenas de Nicaragua en los territorios indígenas titulados. Pero en la autonomía regional es diferente, porque el mecanismo de acceso para donde se toman las decisiones es vía partidos políticos. Entonces, esto no ha sido del todo malo para algunos temas de conexión con el Estado, pero sí ha trastocado toda la forma cultural y tradicional que tenemos las comunidades para hacer gobierno, para hacer gobernanza. Y esto al final empieza a trastocar la institucionalidad que tenemos para los mecanismos de propiedad y los mecanismos de acceso al bosque, y nunca he dicho recursos forestales, bosque. Y también trastoca los pilares de la economía. Yo tengo un aspecto que me gustaría destacar, y es que en la Constitución de Nicaragua, en el artículo 5 dice que la economía en Nicaragua es mixta, pública, privada, asociativa, cooperativa y comunitaria. Y a pesar de que está en la ley, no existe en el sistema financiero nacional, a pesar de que desde 1987 que está reconocido esto en la Constitución, no existe en el sistema financiero nacional una política para la economía de los pueblos indígenas. ¿Y qué tal en el resto de países donde no existe ni siquiera ese reconocimiento constitucional? Por lo menos ahorita nosotros nos estamos organizando para presentar un modelo al gobierno. Porque lo más cercano, y que creen algunos bloques de pensamiento, especialmente los bloques socialistas, es el tema de la cooperativa, suponiendo que cooperativa y comunidad y colectividad es lo mismo. Pero no estamos hablando de cosas iguales. Y quería dejar esto enfatizado porque vamos a tener que enfrentarnos a esto con todos estos mecanismos financieros de red. Porque los mecanismos que los estados fácil adoptan para promover el financiamiento, para promover acciones de desarrollo, son los modelos cooperativos. Entonces ahí nos encontramos otra vez con un aspecto de este tipo. Y entonces, no me voy a detener mucho aquí, para nosotros el bosque y nuestros ecosistemas tienen que ver con nuestras formas de producir, nuestros patrones de consumo, nuestra cultura organizacional, nuestros acuerdos y normas de convivencia. ¿Cómo podemos hacer un sistema de monitoreo, un sistema de indicadores en red que involucre todo esto? ¿Cómo podemos hacer una evaluación de impacto ambiental de un proyecto forestal que incluya esto? Y estos son los elementos que le dan cuerpo a un conjunto de variables que podemos crear los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de consentimiento libre, previo e informado si este informado no se informa con el sistema de conocimientos de nosotros. Se informa con una permisología ambiental que ha adoptado los estados de estándares mundiales y no de estándares ni de particularidades que tenemos los pueblos indígenas. ¿Seguimos? Por eso, solo para dejar esto y que me voy rápido, esas áreas de colores en Centroamérica son los territorios indígenas. En Nicaragua, al menos el 33% del territorio del país forma parte de los territorios indígenas de las regiones autónomas. Y ese territorio indígena al menos concentra el 70% de los ecosistemas de bosque natural del país. Y eso es similar en el resto de Centroamérica. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, solo para dejarlo, que las mayores áreas protegidas de la región son en territorios indígenas. Normalmente Centroamérica no tiene muchas áreas marino-costeras. Y estas áreas protegidas han significado un profundo deterioro en la concepción del entorno natural que tenemos algunos pueblos indígenas y el tema de áreas protegidas.
Y pongo áreas protegidas porque es donde hemos tenido más lecciones aprendidas hasta la fecha. ¿Y qué estaría pasando con todo este proceso de REDD Plus y otros mecanismos de adaptación y de mitigación? Y continuando con esto, la siguiente. Miren, voy a hacer una síntesis. En Centroamérica, a inicios de este año, hicimos un sondeo y estos son los temas centrales de un proyecto político de vida que tenemos los pueblos indígenas: la espiritualidad, la territorialidad, el ejercicio de nuestra autoridad, la soberanía alimentaria y su economía vinculante de carácter indígena y los conocimientos tradicionales. Estos 5 ejes nosotros los quisiéramos ver reflejados en los proyectos de desarrollo del país. Si en Centroamérica, en promedio, entre el 35% y el 25%, con excepción de El Salvador, los territorios de ese país son de dominio indígena, creo que debe de ser relevante en las estrategias de país la inclusión de estos elementos que hemos ido concertados como pilares de gestión de vida. Y entonces viene el tema de los indicadores. Miren qué complejo solo imaginarlo los indicadores que tenemos los pueblos indígenas, Tomás, para todo este proceso de monitoreo que queremos implementar. El occidentalismo se basa mucho en René Descartes y su tratado de ciencia. Deben de ser simples y toman decisión. Deben de ser especializados o sectoriales, porque dice Descartes que lo más elegante de la ciencia es que deben ser disgregada en partículas. En cambio, los pueblos indígenas lo vemos complejo y deben de generar consenso. No decisiones, consenso. Son sistémicos y es el todo. Para los pueblos indígenas no hay estándares, hay particularidades. En un mismo territorio indígena, en un mismo pueblo, prevalecen y destacamos las particularidades, no los estándares. Y en el sistema occidental, la mayoría de los indicadores para que sean de doctorado tienen que ser cuantitativos. La naturaleza de nuestros indicadores lógicos son cualitativos. Y los indicadores desde el occidentalismo deben de ser objetivos y tangibles, deben de tocarse. Y nosotros, por naturaleza, los indicadores de nosotros son intangibles. Entonces, esto genera una crisis conceptual en la construcción de indicadores.